damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas a estos espacios de conversación que nos permite tener el Congreso Futuro a través de su versión 2025. ¿Qué humanidad queremos ser en vivo acá en el SEINA, donde está el nodo central, pero también desplegados a través de todo el país? El espacio, el evento de divulgación científica y del conocimiento más importante de esta parte del mundo y que nos permite hablar con distintos especialistas en múltiples disciplinas. Hoy vamos a hablar con Tristán Beckenstein sobre neurociencia. Él es doctor en neurociencia, profesor y director del Laboratorio de Conciencia y Cognición en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge. Tristán, bienvenido a este espacio de conversación y gracias por conversar con nosotros. No, y gracias por la invitación. Siempre es bueno hacer una buena charla que tenga tiempo y no sea las entrevistas de un minuto. Así es, al menos es lo que intentamos acá en TV Senado junto con toda la gente de Congreso Futuro. Déjenme contarles algo más respecto a Tristán, que es cofundador de Human Experience Dynamics, una plataforma que integra datos fisiológicos, conductuales y subjetivos utilizando Temporal Experience Tracing, que es un método de dibujo que captura la experiencia humana. Además, él es doctor en biología, por lo tanto tiene múltiples temas sobre los cuales vamos a comenzar a hablar. Pero antes de ir al conocimiento, a extraer sus reflexiones de distintos temas, nos gusta partir estas conversaciones desde lo humano. ¿Qué ha sido esta experiencia para ti, Tristán? ¿Tenías conocimiento previo de lo que involucraba el Congreso Futuro, esta vorágine en la que a veces se torna y que te ha permitido también, tengo entendido, conocer más allá de Santiago, ¿no? Sí, sí sabía del Congreso Futuro. El Congreso Futuro es famoso y es famoso por las buenas razones en general, que es en términos de divulgación, en términos de influencia a nivel de social, pero por supuesto organizados del Senado, entonces tiene influencia, digamos, del lobby político. Y como científicos siempre nos gusta que los legisladores nos escuchen. Y que hagan algo también. Bueno, claro, pero por lo menos organizan. Y con un poco de suerte también nos escuchan y eso genera cambios de políticas basados en la evidencia, que al final es uno de los objetivos centrales. Congreso Futuro para mí, sabía del Congreso Futuro creo que desde 2019 cuando vino Anil Seth y dio charla y es muy amigo mío. Y me contó, me llamó por teléfono, me preguntó si conocía a algunos de los chilenos con los que él iba a charlar. Yo le dije, sí, algunos conozco, pero hace mucho que no voy a Chile. Después sí, empecé a colaborar y tengo varios subsidios y funding de ANID y de CONICIT, con 4 investigadores, de grupos investigadores chilenos acá, así que soy un invitado común de la casa, solo que no había estado en Futuro. Y esto de hablarle a un público tan heterogéneo, ¿no? Jóvenes, niños, familias, no solo aquí en Santiago, sino que también en regiones, esa experiencia, además de recibir la atención de los medios, porque acá se les trata como verdaderos rockstars, ¿no? Hay selfies de por medio, hay muchas conversaciones más allá del escenario. A mí la verdad es que no es algo no es tan novedoso para mí, porque hago divulgación científica para el público hace muchos años, 2008, 2009 cuando empecé. Esto está muy bien organizado y es intenso, como decís vos. Entonces está muy bueno venir a dar una charla central, después ir a regiones. Fui a Iquique, di una charla en la Universidad Arturo Prat. Había estudiantes, investigadores, ceremis por todos lados. Charlamos un rato largo ahí en regiones. Ahora volví, tuve una discusión hoy a la mañana con una radio. Ahora vengo acá a la entrevista. Así que está bien utilizado el dinero del Senado para los invitados. La verdad que está muy bien y está muy bien organizado y nos permite realmente tener contacto con diferentes actores de la sociedad. Eso te iba a consultar, no solo de la sociedad local en este caso, sino que tú mismo lo decías que habías sondeado a otros especialistas respecto a esta oportunidad. Algo que nos han dicho los distintos expositores acá es que entre pasillos, por ahí en el backstage, también en algún cóctel, en reuniones, viajes, tienen oportunidad de hablar con especialistas de otras disciplinas. Sí. O se encuentran en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde dicen, oh sí, nos conocimos en el Congreso Futuro allá en Chile tal año, o parece que vamos a coincidir en el Congreso Futuro, etc. Se da también esa mancomunión entre especialistas, entre speakers que vienen a este Congreso Futuro como punto de coincidencia y a veces da pie para investigaciones conjuntas, etc., intercambiar impresiones. Sí, en ese aspecto es muy buena oportunidad. Yo solo hago una vez por año, hago encuentros, digamos, en el Parlamento inglés, y ahí tengo oportunidad de charlar con parlamentarios ingleses y más que nada con otros científicos que van allá también a exponer, que no son de mi área. Pero son todos ingleses y si bien muy internacionales, sigue siendo todo muy local, si querés. Acá no, acá hay gente de todos lados. Así que me fui a Iquique con Emilio Pucho, de la Comisión Europea de Derechos de Menor. Derechos de Menor, y charlamos un rato largo.
de un montón de cosas. Hoy desayuné con una investigadora de Temuco que va a dar charla hoy de cáncer, Berbi, Priscila Berbi, y hace un par de días también estaba tomando cervezas en un bar con Ken Paller, y, o sea, excelente. O sea, Una complementación de la experiencia. sí. Déjeme decirles a quienes no han tenido la oportunidad de ver la ponencia de Tristán, que está disponible, por cierto, en las plataformas de Congreso Futuro y también del Senado, que él lo mencionaba en el escenario y lo mencionó casualmente acá en esta conversación, en esta parte inicial, que es que hace como 20 años tú decías que no dabas una charla en español, así que te sirvió la pasada por Argentina también. Sí, digamos, no es que tenga problemas de fluidez en hablar en castellano. El problema real es que los términos, los conceptos están en inglés y yo no los uso en castellano habitualmente. Los términos técnicos, términos conceptuales. Hay palabras en inglés que no existen en castellano para cosas especialistas de mi trabajo. Hay un término muy clásico que se llama awareness, que no existe en castellano. ¿Y cómo podríamos acercarnos? Es darse cuenta. Darse cuenta, ok. Pero no tenés un término conceptual, entonces tenés que tomar conciencia. Pero bueno, no, la verdad que estuvo muy lindo. Como siempre cambié la charla a último momento y entonces la reescribí y entré con la computadora. Otros se hacían más showman y caminaban por el escenario. Yo puse la computadora y dije, yo soy un científico muy serio y tengo mi hojita de ruta y la voy a llenar. Algún chiste está por ahí también incluido como parte, por supuesto, de la... No, por supuesto. No es que la charla no fluyera, digo que la hice más seria de lo que por ahí fue la de Iquique ayer. Ayer di una charla en Iquique, era como caminé, bailé. O sea, no sé si está filmada, pero no la muestren en redes, muchachos. Vamos a buscar los archivos de aquello. Tristán, metámonos de lleno en terreno para quienes nos ven, a quienes se podríamos introducir en la disciplina en la que tú te manejas. ¿Cómo podemos describir o definir, si es que se puede, lo que es la conciencia humana? ¿Ha cambiado, por ejemplo, si hablo de la conciencia humana del siglo XX a esta nueva conciencia del ser humano del siglo XXI, por ejemplo? Depende de qué definamos en términos de conciencia, ¿no? Si hablamos de conciencia social a nivel grupal, por supuesto, cuando cambia el contexto histórico, hay una conciencia distinta del siglo XX al siglo XXI y, por supuesto, diferencias entre diferentes culturas. Ahora, en términos de capacidad neurocientífica y cognitiva de las personas, el cambio no es tan radical. Si yo voy directamente a medirle el cerebro a alguien hace 40 años y ahora, no va a haber muchas diferencias. Lo que sí pasa es que en diferencias sutiles hay un manejo de la información y un manejo de la cantidad de cosas que hacemos que es muy distinto. Te lo decía porque lo planteo, mejor dicho, desde el punto de vista de que han cambiado drásticamente los estímulos externos. Estoy pensando para el ser humano del siglo XX a este siglo XXI. Y también, no sé si es muy pronto para hablar todavía de una definición o un diagnóstico precisamente de cómo han cambiado el pensamiento y la conciencia de esas personas del 1910 al 2010. Mira, es cierto que el manejo que tenemos que tener de la información es muy distinto, porque estamos siendo bombardeados y tenemos un acceso a información y tenemos que hacer cosas mucho más rápido. En ese aspecto, las redes cognitivas de los humanos se entrenan, dependiendo del contexto, en lo que tienen que hacer. Como siempre, por ahí en 1910 había gente que tenía que trabajar para tomar decisiones rápidas, con mucha información, había muy poca gente. Ahora todos tenemos que hacer eso. Todos los humanos que tenemos una computadora en la mano que se llama teléfono, estamos todo el tiempo conectándonos y trabajando en paralelo a nivel mental en un montón de cosas. Entonces, pero no es que la capacidad humana no sea suficiente. Es simplemente que tenemos que aprender a manejar ese nivel de información de mejor manera. O sea, en parte de lo que pasa en Congreso Futuro es eso. Claramente hay muchas charlas diciendo lo mismo en ese aspecto. O sea, que las nuevas tecnologías nos hacen que nos cambiemos la forma que somos, qué tipo de humanidad queremos ser una humanidad que tiene capacidad de manejar la información de manera seria y no caer en la desinformación, las informaciones falsas, y también parar y pensar y darle un poco de profundidad. Eso es lo que vemos que no pasa. Y esa es la preocupación con los niños y con los adolescentes, pero también en realidad con los adultos. A propósito de lo que tú mencionabas de los aparatos móviles, ¿no?, que nos emboban a veces. Algunos de los invitados acá decían que incluso puede llegar a atrofiar
nuestras capacidades. Hay un término de Tristán que se hizo eco en esta caja de resonancia que es el Congreso Futuro, que es el vagabundeo mental. A nosotros, a varios nos identificó, a otros lo conocieron por primera vez y aún así también se sintieron identificados, esa lucha entre los pensamientos internos con la atención externa. Tú corrígeme, esa es la lectura que No, al menos perfecto, yo eso. le pude dar de acuerdo a tu ponencia. Esa denominación, ¿nos puedes comentar un poquito más de tu trabajo, hacia dónde apunta, cómo enfocarla, cómo, podríamos decir, cómo comprenderla de mejor forma y entender que tampoco no es ni buena ni mala, ¿no? Es lo que es nomás. Exactamente, o sea, es muy natural y yo lo explico de manera, como lo dije en la charla o ahora de vuelta, es el vagabundeo mental es lo que hacemos todo el tiempo cuando no estamos prestando atención a nuestros sentidos y a lo externo. Entonces esto es natural, normal y tiene que ocurrir. De hecho, el problema es que no haya suficiente vagabundeo mental. Es decir, durante el día, si vos estás solamente concentrado en lo que tenés que hacer, tu cerebro se sobrecarga y empezás a tomar decisiones sin poder parar y pensar. En tomar decisiones, cerrar los ojos y pensar internamente cuáles son tus problemas y vagabundear un rato, pensar en otra cosa y volver. Esta máquina necesita un poco de calma, ¿sí? Tienes que parar en boxes, cambiar la rueda, agregar aceite y seguir. Si la gente no para un momento y sigue trabajando sin parar 8 horas, sabes que explota. O sea, cualquier lugar de trabajo moderno te va a decir: pará, levantate, andá a tomar un café o andá a tomar agua o andá a caminar un rato, volvé. A menos que sea un lugar donde no tiene en cuenta a la persona. Además, la vida diaria nos da señales, lo que pasa es que el vértigo que tiene el día a día, el estrés, nos hace obviar un poco esas señales de alerta. ¿Te pasa a ti también que andas a veces, nosotros lo decimos a veces en piloto automático? Yo hoy día tomé el metro y de pronto no sé si había tomado la combinación correcta porque esta semana estoy haciendo otra ruta y de pronto me viene el andén ya esperando, me perdí parte del trayecto. ¿Te pasa a ti también eso? Sí, pero está bien. Está bien que pase. Que si vos estás en piloto automático significa que no estás prestando atención al mundo externo y estás perdido en tus propios pensamientos. Entonces tenés ahí dos opciones. O perdido en tus propios pensamientos haciendo vagabundeo mental positivo, y estás pensando en cosas pero no con estrés, y no con un componente negativo emocional. Si tenés un componente negativo emocional, eso es ruminación, estrés y básicamente te estás autoestresando con tus preocupaciones. Si haces vagabundeo mental que no está relacionado con eso, que tiene un tono neutral, un tono positivo, entonces te favorece. Pero si vos estás trabajando, voy a trabajar para no preocuparme por lo que tengo, y dejas de trabajar y vuelve la preocupación y claramente ahí no descansaste nada y tu vagabundeo no funcionó. Ahí, ojo, a tener ahí tarea en cuenta, tarea para la casa. Una de las cosas que se ha repetido de parte de algunos expositores en esta edición de Congreso Futuro es el factor humano, que obviamente este Congreso Futuro habla de qué humanidad queremos ser. Hace unos años hablábamos de qué especie y el año pasado hablábamos de inteligencias artificiales. Quizás es el llamado de atención que hace este Congreso Futuro de no olvidar el factor humano, que cada vez está, según algunos pensadores, pasando desde el factor de emisión, de controlador, a ser un eslabón más que incluso a riesgo de algunos pensamientos, se puede pasar por alto en la medida de que se avancen en estas inteligencias artificiales. Estoy pensando en algunas cosas que he recogido. ¿Cómo podemos interpretar aquello? Y no sé si tú también lo mencionabas con eso de que hay un salto básico algorítmico y tecnológico de portabilidad. ¿Nos vamos a volver simplemente, estamos a riesgo de convertirnos en un eslabón saltable a propósito de los avances tecnológicos o no o es muy catastrofista esa visión? Me parece que es simplista pensar que sabemos lo suficiente del cerebro humano como para asumir que a nivel práctico hay inteligencias artificiales que pueden supuestamente hacer lo que hacemos como humanos. El nivel de complejidad de la inteligencia artificial es nada comparado con el cerebro humano. Es ridículamente menor, simplista. En la medida que le demos pautas, pero si... No. El nivel de complejidad a nivel de la red que estamos usando en esas inteligencias artificiales es menor que cualquier cerebro humano. O sea, el nivel de cantidad de trillones de conexiones que tiene el cerebro humano, la capacidad que tiene de organizar está tallado por 4.000 millones de años de evolución. Y ahora, que haya habido un salto tecnológico para crear inteligencia artificial y asumir que en unas pocas decenas de años podemos llegar a lo que se generó por evolución millones de años, es simplemente ridículo y simplista. Que haya cosas que podamos resolver
con máquinas, llamémosle inteligencia artificial, que antes hacían humanos, eso viene ocurriendo en la historia de la humanidad todo el tiempo. Entonces, si ahora vamos a ser catastrofistas y fatalistas, que, mirá, estamos realmente al borde del cambio tecnológico y se acabó la humanidad. No, la humanidad se adapta a cada cambio tecnológico. Si no... Ahora esa adaptación ha puesto en jaque para muchos también el tema vinculado a la salud mental. ¿Es algo que siempre ha estado y que ha tomado otro cariz o se ha visto acentuado un poco con esta vorágine? Ha habido como siempre, sistemas multifactoriales. O sea, la pandemia pegó fuerte en todo el mundo y eso hizo también hacer pensar que el problema venía del cambio tecnológico, pero en realidad empezó en el 2019, 2020, con el golpe de pandemia. Y ahí hubo un cambio grande en cómo pensar y en qué tipo de problemas mentales tenemos a nivel mundial. Y se multiplicaron. Y, por supuesto, la investigación en salud mental y psiquiatría viene siempre más lento que las cosas que ocurren. La buena investigación lleva tiempo. Pensar, encontrar la evidencia. Entonces ahora, unos años después, empezamos a capturar parte de las cosas que ocurrieron en 2020, 2021, 2022. Ahora, cómo manejarse con nuevas tecnologías a nivel cerebral, cognitivo, lo estamos aprendiendo. Va a tardar y estamos en ese momento donde no sabemos qué hacer. No es cierto. Pero sí hay muchos actores que juegan al inmediatez y al catastrofismo. El llamado a la calma, ¿no? Sí, claro, están todos, ya está, no, nos van a reemplazar, viene Skynet, claro, ya está. Digo, miren muchachos, si viene Skynet es porque va a haber actores humanos que quieren que ocurra. Y van a liberar, no van a regular, no van a tener en cuenta, lo que van a hacer es van a soltar, hacer que la tecnología sea destructiva. Como viene ocurriendo desde el comienzo de la Guerra Fría. O sea, el hecho de que haya miles de ojivas nucleares en el mundo es un desastre a nivel humano. Tecnológico es muy fácil, pero a nivel humano es ridículo que sigan existiendo armas que pueden básicamente destruir el planeta. Nuestro planeta, sí, además. El único que tenemos. El único que tenemos. Estamos conversando con Tristán Beckstein. Es somos doctor los fatalistas nosotros. ¿Perdón? Ahora somos nosotros los fatalistas. No, espero que no, es que el llamado a la calma. Estamos conversando con Tristán Beckstein, quien es doctor en neurociencias, profesor y director del Laboratorio de Conciencia y Cognición en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge. Hacemos un breve alto y continuamos con este interesante diálogo acá en medio del Congreso Futuro 2025. Esta conversación que estamos teniendo con Tristán Beckstein, quien es doctor en neurociencias, argentino y que está radicado en otras latitudes, avanzando, haciendo distintos avances, investigaciones en torno a nuestro mundo actual. Y esta pregunta que justamente es la que nos convoca de qué humanidad queremos ser. Y Tristán, quiero que en esta segunda parte comencemos hablando de los contenidos de conciencia, en cuanto a lo que tú describes al respecto, su alteración y respuesta ante los estímulos que recibimos, la llegada de nuevas tecnologías, o ante la irrupción, incluso desde la infancia, con el posicionamiento de pantallas y herramientas que copan nuestros sentidos. ¿Qué efecto puede tener en nuestra forma de concentración, en nuestras destrezas e incluso en algo que tú bien conoces, que es también en nuestros sueños? ¿Qué efecto puede tener este cambio que estamos viviendo? Digamos, acá hay tres cosas, voy a intentar definirlas más o menos rápido. Primero, los contenidos de conciencia es básicamente lo que tenemos en mente. Entonces, si pasamos del vagabundeo mental a lo que estamos prestando atención externamente, percibiendo, eso es un cambio muy grande. O sea, estamos mirando la pantalla, mirando cosas, reels de Instagram, TikTok, lo que sea, y no estás pensando nada en lo que vos, en tus propias cosas. Puede ser que después de ver un rato te des cuenta que no estás mirando, sino que en realidad estás pensando otra cosa. Y estás mirando falsamente. Es parecido a lo que pasa cuando estás manejando y de golpe te apareces y estás en Pudahuel y dices, ¿qué pasó la última media hora? ¿A dónde estuve? Sabés que estabas manejando, pero no te acordás nada. Porque realmente la atención era mínima externamente a hacer una tarea automática, manejar, que ya la aprendiste, a estar pensando internamente en otras cosas. Ese vagabundeo mental es el juego entre externo e interno. ¿Qué pasa con las redes sociales
y el teléfono. Es que tenés acceso continuo a la información y estás totalmente adicto. Entonces, la relación entre lo que vos pensás con tranquilidad y analizás de tu vida y el trabajo externo, o sea, la atención externa, está hackeado por la atención externa del acceso al teléfono continuo. Entonces, por eso tiene sentido parar y aprender a dejar el teléfono a hacer otra cosa. Ahora, los niños muchas veces no tienen ese control y uno puede hacer el padre malo que dice, para un rato, que hace 7 horas que estás viendo tonterías en YouTube y ponete a hacer otra cosa. Y a veces no tan niños, que conozco algunos. Oh, por supuesto, pero siempre está bueno que los adultos sientan que uno les habla a ellos cuando en realidad le hablas a los niños. Quiero hablar en ese aspecto mismo de los sueños, reiterar un poquito. ¿Qué pueden decir los sueños de nuestras personalidades? Es algo sobre lo cual se ha trivializado, se ha chabacanizado incluso muchas veces, sobre todo en contenidos que llegan a mucha gente. Por lo tanto, sí. Eso es, ya, ojalá que dejemos atrás esa etapa, pero quiero tu punto de vista sobre el tema de las interpretación de los sueños, la forma de ser. ¿Qué dice sobre nuestros miedos, sobre nuestras experiencias? Varias cosas. Acá hay un libro muy simpático que se llama El mito sobre la investigación de los sueños. El primero que dice es que lo que dicen tus sueños puede definir qué es tu personalidad, un mito. No es cierto, hay un montón de evidencia científica que muestra que no tiene nada que ver cómo sos vos respecto de cómo son tus sueños, ni tu contenido ni nada. Así que sacamos esa parte. ¿Es tan válido como el horóscopo, estimados? Por supuesto, y si para vos te parece que el horóscopo es válido, genial. Sabe que es una creencia, pero la evidencia no está a tu favor. Lo mismo pasa con los sueños. Ahora, la interpretación de los sueños. Si vamos a la interpretación de los sueños clásica, psicoanalítica, freudiana y posterior, también la evidencia claramente muestra que las interpretaciones freudianas son completamente una narrativa genial. De hecho, en psicología científica estudiamos aspectos de Freud como algo histórico que ya pasó, que no tiene validez científica. Eso, primer punto, ¿no? Pero en los sueños sí hay contenidos, ¿verdad? La gente sueña sobre algo. ¿Y con qué está relacionado? Está relacionado con su vida, sus preocupaciones durante el día. Sí, lo último que hicimos para muchos antes de acostarse, no sé. Muchas veces incluso puede ser varios días antes, pero era muy significativo. Entonces, muchas veces hay elementos, pero no siempre. Es probable que haya elementos durante el día o durante la última semana que se meten en tus sueños. Ahora, esos elementos no se meten de manera exacta, ¿no? O sea, vos tenés que interpretar que esto está relacionado con esto, aquello, lo otro. En el momento que hay una interpretación muy variable, porque los contenidos o el mundo tiene muchas aristas y dimensiones, empieza con esta sobreinterpretación de los sueños, ¿sí? ¿Te parece, perdón, Tristán, que hay una suerte de obsesión a veces con esto de poder recuperar los sueños, verlos en HD, interpretarlos como estábamos hablando, que es algo que a veces como que de verdad parece una obsesión de parte de algunos? Para mí me parece fantástico que la gente quiera obsesionarse mientras no le agregue significado, porque vos ves una película... A veces se nos olvidan los sueños también. Bueno, todo el tiempo se te olvidan los sueños, porque la mayoría de la gente sueña todas las noches. Entonces, la mayoría de la gente olvida sus sueños. Alguna gente se angustia mucho que olvida sus sueños y quiere hacer todo lo posible para recuperarlos porque piensan que tiene un significado muy fuerte. Si ese es tu problema, tenés que reconfigurar un poco. Ahora, si vos querés saber cuáles son tus sueños porque te parece interesante, me parece genial, porque es una película que ocurrió en tu propio cerebro. Pero no la sobreinterpretes, ¿sí? Esa es a nivel bruto lo que dice el doctor Beckstein en su consultorio científico. Gracias, doctor, por aquella recomendación. A propósito de los sueños, ¿cómo también se vincula esto a lo que hablábamos antes de hacer una suerte también de listado, de catálogo, de estados de conciencia? Los sueños tienen algún rol también ahí, me imagino, ¿no? Para mí es muy interesante poder hablar de estados de conciencia y poder mostrar que cuando soñamos estamos en un estado de inconsciencia, en términos del nivel de conciencia, porque estamos dormidos. Entonces no respondemos. De hecho, las 3 características importantes de cuando soñamos es que estamos inconscientes, pero hay contenidos de conciencia, porque hay una película que está ocurriendo. Y la otra cosa es que no tenemos control. Entonces es una película que vemos. Lo cual lo hace más interesante. Lo vemos, pero no lo podemos modificar. Alguna gente se da cuenta que se despierta en el sueño y dice, voy a ver si puedo volver a capturar el mismo sueño cuando se vuelve a dormir. Reconducirlo incluso. Genial. Pero no es tan fácil. Si realmente querés controlar tus sueños, tenés que entrenarte. Lo habrá dicho Ken Paller parte en su charla sobre los sueños lúcidos.
quiero que le dediquemos también en esta conversación que vamos a quedar cortos de tiempo, yo les anticipo, pero siempre la idea es que nos sobren temas. Que hay gente que no puede imaginar visualmente, los llamas afantásicos. Eso puede ser también un efecto de lo que hablábamos sobre el posicionamiento protagónico de pantallas que nos da contenidos ya digeridos y limita nuestras fantasías. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, las abuelas a nosotros nos decían que no viéramos televisión tan cerca ni todo el día porque nos íbamos a idiotizar. Hay gente que está atribuyendo a esta nueva generación el estar tanto tiempo en pantalla a temas como que no podamos imaginar visualmente, pero me parece que es también otro mito que hay que derribar, que no tiene relación. No, no había escuchado como argumento así. Suena un poco tirado de los pelos. Estamos para eso, muchas gracias. La verdad es que los afantásicos es algo que ocurre, que recién estamos empezando a estudiar. Y que no puedan imaginar visualmente no significa que no puedan imaginar. Digamos, hay muchos aspectos dimensionales de la percepción que no son visuales. Y auditivos y táctiles y sensoriales. Incluso hay un montón de cosas, por ejemplo, la navegación sin visual. La sensación de que estás en un espacio sin poder visualizarlo. O sea que yo no me preocuparía mucho, o sea, no me preocuparía por los afantásicos. Parece que les va bien en la vida y algunos, la mayoría, no saben ni qué son afantásicos. No saben que los demás no pueden, digamos, que los demás ven películas en su cerebro. El tiempo nos está pillando, pero yo hay una parte que no quiero pasar por alto antes de que nos acabe precisamente el tiempo, que es Tristán, que es el trabajar con personas en estado vegetativo. Cuando llega este momento en tu carrera como investigador, ¿qué retos supuso? No solo profesionalmente, sino también a nivel de sensibilidad humana, a propósito de una condición tan límite para otros seres humanos y sus entornos. Además, tú tenías 27, 28 años en ese momento. Sí, yo estaba en Argentina y quería trabajar en conciencia y no había ningún investigador que trabajara en conciencia, ningún laboratorio en ese momento. Y había un investigador que estaba retornando, que era neurólogo, que empezaba a hacer cognitivas y yo tuve la oportunidad de decirle, mira, me gustaría trabajar en este tema. Y me dijo, bueno, pero vas a estar bastante solo, yo te ayudo, pero no soy especialista. Me puso en contacto con especialistas de Inglaterra, entonces yo tenía como un supervisor de doctorado en Inglaterra, que era especialista, y un neurólogo muy bueno, pero no especialista en eso, en Argentina. Y sí, como biólogo, entrar en el mundo de pacientes fue muy fuerte, tuve que aprender un montón de cosas, yo no soy neurólogo, pero por supuesto a nivel biológico sabía mucho más que los neurólogos, y tuve que aprender la parte humana. Y, sí, y en Argentina en principios del siglo, así que no es que digamos, yo tuve que aprender a cambiar pañales en adultos, porque el sistema estaba saturado y a veces no había enfermeros para ayudarme. Pero ahí tú estabas empezando. Hoy esta rama de la neurociencia ha avanzado bastante y podríamos decir que le ha salvado la vida a personas también en el mal llamado estado vegetativo, digámoslo. No, el estado vegetativo está bien llamado. Lo que pasaba es que nosotros no sabíamos cuántos de esos puede ser que estuvieran conscientes pero atrapados. Ahora sabemos que más o menos un 10%. Eso que es un montón, ¿no? Que significa que hay un montón de gente que supone que estás vegetativo, pero en realidad más o menos el 10-15% no lo está. Y gracias a los avances que hice yo en mi doctorado y después los siguientes 10 años de trabajo, es que podemos diagnosticar mucho mejor a los pacientes que están vegetativos, saber si realmente están vegetativos, mínima conciencia, o realmente están ahí atrapados en su cuerpo. Me hubiera gustado tener más tiempo para hablar de ese tema, sobre todo de puntos como la desconexión de soporte vital, que parece como punto inevitable, pero a medida que se vayan dando los avances, quizás podamos aspirar a más en eso para evitarlo como desenlace. Pero bueno, vamos a confiar en que vamos a tener otra oportunidad de hablar con Tristán sobre este y otros temas para ir llegando al término de esta conversación. Hacerte la pregunta general, ¿no? La que tratamos de, más que responder, de reflexionar. Tristán, ¿qué humanidad debiéramos o debemos ser? Me parece que si tengo que pensarlo en términos cortos, obviamente es una humanidad más humana en el término humanista, ¿no? Más, que le importe más las personas, que te importe más tu persona y no necesariamente tu eficiencia, ¿sí? Que nos centremos en la felicidad en función de ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos. Efectivamente, una humanidad y una persona más lenta, más reflexiva. Y ahí con eso ya estamos diciendo, indirectamente estamos diciendo un montón sobre las tecnologías, sobre qué mundo queremos, más lento, más reflexivo. Que no todo gire en torno a lo productivo. Por supuesto, no, ya entendimos lo de productivo, pero si vamos a tener la ayuda de la inteligencia artificial, etcétera, para la productividad, podemos empezar a pensarnos un poco más lento y un poco más felices. Tristán Beckenstein,
Hoy nos ayudó a hablar de neurociencia, él es doctor en neurociencias, profesor y director del Laboratorio de Conciencia y Cognición en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge. Tristán, te agradecemos este tiempo que has tenido para con nosotros, ayudarnos a aprender a quienes no nos manejamos tanto en esos temas, pero que hemos hecho también el esfuerzo para que poder tener un diálogo más o menos fluido y que quienes nos ven puedan entender más respecto a tu disciplina. Estoy muy contento de estar acá y que cualquier persona ahora, esta semana, que quiera venir y charlar lento y tranquilo conmigo, estoy ahí. Si quieren venir, correr rápido y sacar una selfie, yo sonrío. Si quieren charlar tranquilo, estoy ahí. Ahí está el compromiso de Tristán, a quien le agradecemos esta conversación y a ustedes también que nos ven para compartir en estos diálogos en torno a esta nueva edición del Congreso Futuro 2025. ¿Qué humanidad queremos ser? Nos vemos en una próxima oportunidad.